necesita aunque yo no entienda. La palabra nos enseña a nosotros que Jesús hizo milagros, muchos milagros. Y en cierto pasaje de la Biblia dice que las señales eran para que algunos creyeran. Pero Dios a nosotros no nos ha llamado para que creamos por lo que vemos, sino por lo que sabemos. ¿Cuántos aquí sabemos que Jehová es Dios? Que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿qué necesita hacer Jesús para que usted crea en Él? ¿Qué más necesita usted que ocurra en su vida para que usted realmente diga, ciertamente Dios tiene control de mi vida? ¿Qué más necesita usted que el Señor haga para que usted llegue a esa conclusión? ¿Se da cuenta que ya no ocupamos más nada? Entonces, Jesús, hablando de esto, termina y rematando esto y dice, yo soy el pan de vida. Así que yo quiero tomar esto como base para hablarle acerca de comida, acerca del pan. Una de las preguntas que a mí o mi esposa siempre me hace es, ¿qué hago de comer? Recuerdo que mi mamá la hacía constantemente y yo le decía cualquier cosa y a veces no nos daba nada, pero porque uno de hombre, no son bromas, mi mamá siempre nos atendía, porque uno de hombre, al menos creo que la mayoría, no somos de dar recetas para comida, somos de que nos digan cuando ya la comida ya está, ¿verdad? Algunas veces uno tiene algún antojo por ahí, pero lo que quiero transmitirle es que la Biblia menciona varios pasajes, bueno, 5 para ser exactos, 5 pasajes únicamente, donde Jesús le dio pan a alguien. 5 pasajes únicamente de la Biblia que menciona a Jesús en persona, literalmente dándole pan a alguien. Y esos 5 pasajes los vamos a estudiar hoy, los vamos a ver hoy, para que usted y yo aprendamos qué significa que Él es el pan de vida. Pero antes de revisar este pan que Jesús ofrece, quiero llevarlo a otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia también habla de otro tipo de panes, otro tipo de comida. Y el primer pan que quiero hablarle es el que está en Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Mire lo que dice. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Mire, este versículo nos enseña que dormir es uno de los regalos que Dios nos da a nosotros. Lo hace por amor a nosotros. Pero el otro o la parte anterior dice, alguien puede levantarse de madrugada y puede acostarse muy de noche. Al final su pan será un pan de dolores. ¿Cuál es este pan de dolores? Es el pan que usted y yo comemos cuando vivimos afanados, cuando vivimos estresados, cuando usted y yo no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la familia, ni siquiera tiempo para nosotros mismos, porque andamos ahogados buscando no cómo trabajar, sino cómo obtener ganancia para cubrir necesidades que tenemos. Entonces, este pasaje nos enseña a nosotros que muchas veces usted y yo podemos ser alimentados por este tipo de pan. Gente, le repito, que no tienen tiempo ni para ellos mismos. No tienen tiempo para disfrutar ni la comida. Gente que cuando se levantan a seguir trabajando van masticando su último bocado de comida porque no tienen tiempo ni para eso. No tienen tiempo para la familia. Viven llenos de afán, llenos de un montón de cosas. Entonces, la palabra acá cuando nos habla de que Dios nos da sueño, habla de descansar en Él, no de descansar en una cama. Entonces, si usted y yo hemos estado siendo alimentados por este tipo de pan, entonces esta es una buena noche para decirle al Señor, yo sí quiero sentarme a la mesa, pero no comer de este pan. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuánta gente tenemos o conocemos que por estar comiendo este pan dejaron de congregarse, dejaron de atender a su familia? Matrimonios se han roto por esto. Voy de nuevo. Familias se han dividido por por estas cosas. Porque el hombre o la mujer tienen que dejar a los hijos irse a otro país por los afanes. Y la familia se termina desintegrando. Voy rápido acá, no me quiero detener mucho acá. Otro pan es el pan de angustia. Mira el siguiente verso que vamos a ver. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías,
y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Siguiente verso. Y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentarle con pan. ¿Con pan de qué? De aflicción. El pan de aflicción es el pan que viene por las opresiones espirituales que alguien puede vivir. Personas que espiritualmente están en la iglesia, están bien familiarmente, pueden estar bien económicamente, pero no tienen paz, no tienen tranquilidad. Es una opresión espiritual la que viven. De repente no les falta nada, pero sienten que les falta algo. ¿Me explico? Entonces las opresiones espirituales es cuando vienen los desánimos, es cuando vienen las inquietudes, cuando entran las dudas, cuando vienen los temores, cuando de repente nos despertamos de madrugada, no porque Dios quiere que oremos en esa hora, Dios quiere que oremos en toda hora, sino porque una opresión nos quita el sueño, nos roba la tranquilidad, nos roba la paz. Entonces estamos hablando de un profeta aquí que denunció la idolatría, y el rey en respuesta dice, métanlo preso y denle pan de aflicción y agua de angustia. Entonces estamos hablando de personas que son oprimidas espiritualmente. Recuerde que una de las promesas de Lucas 4:18, según la unción con la que Jesús vino, es para romper toda opresión sobre nuestra vida. Amén. Otro pan es el pan que vamos a ver a continuación. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. ¿Cómo estaba el pan? Seco y mohoso. Cuando usted se va a leer el contexto, se da cuenta que el pueblo de Israel en el desierto, liderados por Josué, se encuentran con un grupo de personas. Las personas dicen, venimos desde lejos, queremos hacer alianza con ustedes. Desde lejos hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes, el Dios de ustedes. Queremos hacer alianza con ustedes. Y dice la palabra que ni Josué ni los ancianos consultaron a Dios, sino que hicieron alianza. Y cuando ya hicieron alianza se dan cuenta que eran vecinos. Eran los de Gabaón, o sea, mentirosos. Estaban ahí nada más. Estaban a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿qué fue lo que ofrecieron esto? Un pan seco y mohoso. Entonces, esto es cuando la iglesia empieza a comer error, empieza a comer enseñanzas, empieza a recibir y a digerir enseñanzas que Dios no es el que las está inspirando. La palabra incluso dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros y un montón de cosas que enseñarán doctrinas de demonios, que prohibirán casarse, prohibirán comer algunas cosas. ¿Y para qué le explico si usted conoce mucho más de eso que yo quizás? Entonces, este pan mohoso está hablando de un pan que transmite error, que transmite engaño. Se ve muy bien la enseñanza, se ve muy bien la doctrina, pero no es cristocéntrica. No se enfoca en Cristo, se enfoca en el error del hombre, se enfoca en la virtud del hombre, pero no se enfoca precisamente en Cristo. No importa si una enseñanza trae oro, trae plata, si no nos lleva a Cristo, no es de Dios. Voy a decirlo de nuevo. No importa quién traiga la enseñanza, no importa quién la imparta, no importa qué tan bonita se escucha, si no nos lleva a Cristo, no es de Dios. Le voy a decir algo que yo siempre lo digo. Desde aquí yo le puedo decir 1000 cosas a usted. Usted tiene que asegurarse de que lo que yo digo está aquí. Aprovechando que me dijo amén, usted y yo no le podemos decir amén a todo. Tenemos que aprender a oír y a saber si está en la Biblia lo que estamos. Eso es pasar por un filtro todas las cosas. Bien, ahora hablo de otro pan, un último. Mire lo que dice Malaquías. En que ofrecéis sobre mi altar, aquí le está hablando a los sacerdotes, en que ofrecéis sobre mi altar, pan ¿cómo? No, ayúdeme, grítemelo. Pan inmundo. O sea, aquí está hablando para los que servimos. ¿Cuántos aquí estamos sirviendo a nuestro Dios? Ok, esta gente de altar es gente que está en servicio, es gente que tiene ropas que dicen es un servidor del templo. En pocas palabras, es gente que tiene una apariencia, pero dice Dios, el pan que me están sirviendo es un pan inmundo. En pocas palabras, Dios dice, tu alabanza, tu canto, tu servicio, tu danza, que cualquier cosa que hagamos para Dios, Dios dice, me es un pan inmundo. No lo recibo, porque es una apariencia, es una fachada,
Porque Dios no ve la apariencia, ¿ve? Lo noto muy quedito hoy. Así que pregúntale al que está a su lado y dígale, ¿qué tipo de pan hemos estado comiendo? Y también dígale, ¿y qué tipo de pan hemos estado sirviendo? Y le podría hablar de muchos otros panes. Allá Adoni Besek decía, tengo 70 reyes comiendo migajas. Allá hubo otra mujer que dijo, de las migajas que los hijos dejan, de ahí yo me alimento. Suena muy espiritual, pero eso es un espíritu de miseria y que rompe una cobertura, pero no voy a meterme en eso ahora. Entonces, le hablo de sentarnos a comer. Dice Salmo 23, tocamos eso el martes pasado, dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Pero también dice el mismo pasaje, aderezas mesa. O sea, prepara, adorna una mesa, ¿para qué? ¿Para quién? Pero ¿para quién es la mesa? Ah, para mí. Dice, aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. Cuando David está hablando de eso, está hablando de que los angustiadores son sus propios hermanos. O sea, tendieron una mesa y dijeron, no nos sentamos hasta que venga el indicado. Y ya imagina cuando David se sentó en la mesa, cómo lo veían los hermanos, ¿verdad? Con mucho amor y cariño. Pero la palabra nos enseña a nosotros que Dios es un Dios que ama alimentar a su pueblo. De hecho, el Salmo 23, volviendo a eso, dice que Él es pastor. Ezequiel 34 dice que Él nos pastoreará. Juan 10 habla de que Él es el buen pastor y la función principal del pastor es alimentar. Entonces Jesús, como buen pastor que es, nos da 5 tipos de panes. Y aquí yo quiero que usted y yo vayamos despacio y con buena letra, porque puede ser que de esos 5 panes usted solo ha estado comiendo de un tipo de pan. ¿Y como cuántos tipos de panes hay? Ya yendo nosotros allá a la panadería, ¿verdad? Y hay pan de todo tipo, ¿verdad? Todo tamaño y, ¿verdad? Y uno que es seco, otro que es, ¿verdad? Y qué sé yo, pero el café, Dios mío, qué bendición. Entonces, yo quiero hablarle del primer pan, al menos no en que están cronológicamente, pero quiero mencionarle 5 panes. Así que el primero que le voy a mencionar es el que está en Lucas 9:12. Este pan es cuando Jesús alimentó 5,000 personas. Dice, pero el día comenzaba a declinar. Escuche esto. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Siguiente. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud, para toda esta multitud. Y eran como 5,000. Ojo, aquí menciona que eran 5,000 hombres. Y en toda congregación las mujeres y los niños siempre son más. Póngale que 15,000 personas mínimo habían ahí. Mínimo habían 15,000 personas. Entonces Jesús, predicando todo el día, haciendo milagros, sanidades todo el día, de repente dice que la tarde empieza a caer. Les recuerdo que allá no había energía eléctrica ni transporte. Los discípulos preocupados dicen, hay que despedir a la gente, que vayan a buscar dónde comer. Jesús, tan lindo, dice, ¿y por qué no les dan de comer ustedes? Entonces ellos vienen y dice, en otro evangelista relata y dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? No tenemos. Y aparece un niño ahí que tenía 5 panes y 2 peces. Esa era la comida para una familia de escasos recursos. No era la comida de alguien que tenía banquete, era la comida de alguien que, como que dice, un bocadito y nos vamos a dormir y que Dios nos sustente. Entonces Jesús toma eso. Y aquí le digo esto a usted que lo ponen a orar por la comida cuando lo invitan. Jesús agarró el pan y lo bendijo. Y ya, a comer. Porque hay prisa por comer. Yo no sé cómo hay gente que la ponen a orar por los alimentos, y hermano, y ora por Donald Trump, oran por Vladimir Putin. No, Dios mío. No, esa gente no la ponga a orar por la comida. Jesús agarró el pan y lo bendijo. Y ahí muere ya. ¿Verdad? A mí me encanta la técnica que hace el hermano Agner Valdés. Dice, yo oro el lunes por la comida y oro hasta el siguiente lunes de nuevo. O sea, por toda la semana. No se anda complicando. No se anda complicando. Esa es primera de Agner 2:1, ¿verdad? Listo.
Y está bien, hermano, está bien, porque algunos no nos hemos muerto de tanto que comemos por misericordia, porque ni oramos por la comida. Pero bien, lo que quiero transmitirle acá es que este pan que menciona aquí es el pan que Jesús nos da para saciar las necesidades que hay en nosotros. Estamos hablando de un pueblo que está necesitado. Entonces, necesitado de una palabra, necesitado de ánimo, necesitado de una palabra que lo inspire a seguir, que lo inspire a no abandonar. Entonces, Jesús ofrece un pan que es para saciar en nosotros alguna necesidad individual. Yo no sé cuántas veces usted se ha levantado o ha venido a este lugar deseando que alguien lo abrace, le dé la mano, lo bendiga, o que alguien le escriba o lo llame. Entonces, este pan que alimenta 5,000 personas, representa el tipo de pan que Jesús le da a todo aquel que viene necesitado a su presencia. ¿Me sigue todavía? Este pan representa cuando Jesús suple a aquel o aquella persona que viene a su presencia. Señor, hoy vengo y siento la necesidad de un abrazo. Siento la necesidad de sentir que no me has dejado, que estás conmigo, que no estoy solo. Entonces es cuando viene este pan, porque viene a saciar una necesidad. ¿Me sigue todavía? Entonces, yo le dije que es importante que analicemos estos 5 panes, porque quizás usted y yo solo hemos sido alimentados con este. Que venimos, Jesús sacia nuestra necesidad, nos da una palabra, nos dan lo que más o menos buscamos y nos vamos tranquilos. Pero hay 4 panes más que Dios quiere darnos, o que Jesús ofrece. Entonces, el segundo pan que Jesús ofrece, vámonos a Mateo 15:38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Se da cuenta usted que siempre que hablamos de que Jesús alimentó multitudes, siempre hablamos de los 5,000? Pero casi nunca tocamos este pasaje donde dice que también alimentó a 4,000 en otra ocasión. Y aquí el evangelista así encierra que no se cuentan ni las mujeres ni los niños. Entonces vuelvan a sumar ahí un tercio más ahí, para que vea que eran más. Ahora, voy acá. Acá menciona que habían más panes y más peces, pero lo que alimentó era menos gente. Vea qué contradicción. Allá había menos panes, menos peces y alimentó más gente. Aquí había más panes, más peces y alimentó a menos gente. Porque este pan dice que Jesús vio a la gente y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Pregunto, la compasión que usted y yo tenemos por alguien, ¿sale o brota desde dónde? ¿Desde su espíritu, desde su alma o desde su cuerpo? Vamos a ver si hemos aprendido de sanidad interior. Las emociones y sentimientos brotan ¿desde dónde? Desde el alma, ¿verdad? Cuando usted se enamora de alguien, usted se enamora porque tiene alma, porque ahí están los sentimientos, ¿verdad? Y el sentimiento y la emoción hace que uno se alegre o esté triste. Entonces, este pan es el que Jesús ofrece para sanar el alma. Este pan es el que nace de la compasión, es el que nace de un alma sana hacia un alma herida. Entonces, quizás usted y yo hemos venido por años a Cristo y solo hemos comido el pan que alimenta 5,000, el pan que nos sustenta por un momento, que mientras estamos llorando alguien llega y nos consuela y se nos calma el llanto y nos vamos, pero al rato, mire, gloria a Dios por lo que Dios ya hizo en Homer, pero quiero tocar lo que pasó en él. Se le calmó el dolor, pero luego el dolor regresó. Entonces muchas veces somos así, que nos sentimos desanimados y nos dan una palabra de aliento, pero al rato el desánimo vuelve. Entonces Jesús no solamente quiere salvarnos, también quiere sanarnos. Hoy Jesús no solamente quiere salvarnos. ¿Cuántos aquí ya somos salvos ya? Amén, gloria a Dios. Pero le pregunto y no me responda, ¿cuántos seguimos enfermos? Ya somos salvos, pero enfermos. ¿Sí? Ya estamos salvos.
Aquí no estamos para heredar la vida. Pastor, qué lindo será el día en que yo me muera y herede la vida eterna. No, le corrijo, ya tenemos la vida eterna. Usted y yo ya estamos en la eternidad, porque ya estamos en Cristo, porque Cristo es la eternidad. Usted y yo no nos congregamos para que cuando algo ocurra heredemos la vida eterna, no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a quien tú has enviado. ¿Cuántos aquí ya conocemos a Jesús? Entonces ya tenemos la vida eterna. Usted y yo no nos congregamos por eso. Nos congregamos porque es necesario convivir, armonizar, adorar juntos por un montón de cosas, pero no para ser salvos. Entonces, Jesús no solamente quiere que seamos salvos, también quiere sanarnos. Porque, ¿cómo disfruta a Cristo un alma herida? No se puede. No se puede. A usted le pueden regalar un par de zapatos nuevos, quizás los que usted toda la vida ha querido. Pero si usted la semana pasada un clavo le entró en su pie, usted no va a poder caminar bien con zapatos nuevos, ¿sí o no? Porque ¿qué significa? Que está por dentro, ¿cómo está? Mire, ejemplos de escuela dominical. Estamos heridos, entonces estamos en Cristo. Y Dios es amor, y Dios es bello. Pero cuando alguien nos hace algo, rapidito sacamos el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Qué significa? Que no hemos sido sanados. Entonces usted y yo nos damos cuenta que como no comemos de este pan, vivimos resentidos, amargados, frustrados, tristes, con depresión, con ansiedad, sintiéndonos solos, viéndonos de menos, creyéndonos incapaces, buscando qué hacer para no pensar en el dolor que tengo, y por ahí nos vamos. Eso último se llama escapismo. Escapismo es cuando yo busco en qué entretenerme para no pensar en lo que me aflige, ¿verdad? Y consigo 3 trabajos al día para no estar pensando, ¿verdad?, en lo que me duele. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, no me acuerdo. El asunto es que volvemos a lo que dice Jesús en Juan capítulo 4. Si vuelves a beber de esta agua, te va a volver a dar sed. El borracho, cuando va a la cantina y se emborracha hasta el pelo, él se le olvida. Sí, pero cuando el día siguiente que se levanta, vuelve a la memoria el dolor, el problema, la situación. Entonces se da cuenta de que esa agua que bebe le calma la sed o el dolor momentáneamente. Jesús no nos calma, nos quita eternamente. Entonces, mira al que está a su lado y pregúntale: ¿ya habías comido de este pan? El pan que sana el alma, el pan que nos da un alma capaz de amar a los que nos odian. ¿Sí? Porque cuando uno está herido, uno quiere matar al que lo odia a uno, hermano, no quiere amarlo. ¿Sí? Cuando uno está herido, cuando uno está lastimado del alma, uno no piensa en amar. Uno piensa en: Señor, ¿te lo vas a llevar o te lo mando si gustas? Ah, pues sí, porque uno habla desde el dolor. ¿Sí? A ver, levánteme la manito aquí los que alguna vez nos hemos enojado con un hermano de la iglesia, ¿verdad? No de su familia, de acá de la iglesia. Ok. En el momento que usted se ha enojado, ¿le dan como ganitas de ir a abrazarlo y bendecirlo? ¿No? ¿De qué le dan ganas? Ay, es que, mire, pastor, le digo que si el hermano me hubiese dicho algo, pastor, no sé lo que hubiera ocurrido. Como dijo una hermana por allá, ¿verdad? Es que a mí cuando se me mete el diablo, dijo. Yo creo que es familia Judas la hermana, pero. Entonces, ocupamos este pan todos los días. Porque, míreme acá, no importa cuánta unción usted tenga, no importa cuánta palabra usted conozca, nuestra alma es frágil, muy frágil. Y nuestra alma nunca es herida por extraños, siempre es herida por gente que amamos. Sí, dígame amén todos los hermanos casados. Si a usted alguien que va peleando en el tráfico con usted le grita feo, qué sé yo, a usted le da lo mismo. Pero si es su esposa la que le dice eso,
a usted, jovencito, un compañero de estudio le puede decir que usted no sirve para nada y a usted le da lo mismo. Pero si papá o mamá le dicen eso, lo revientan emocionalmente. ¿De cuántos ocupamos comer de este pan? Y aquí hay algunos hermanos que ocupan repetir doble y triple. Sí, porque muchos, escúcheme, muchos andamos arrastrando muchas cosas desde hace mucho tiempo. Y Jesús quiere Él quiere que usted sepa, o más bien recordarle esta noche que Él le promete descanso. Cuando Él dice los que están trabajados y cargados, no se refiere al trabajo físico, se refiere a las cargas emocionales y al trabajo o al cansancio que el pecado produce en el alma. Entonces, seguimos con el tercer pan. Mateo 26, para que no se le olvide, está facilito. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y mire, lo bendijo. No oró por Jerusalén, no oró por David y lo bendijo y lo partió y lo dio a quienes. Y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo. Este es el pasaje que generalmente usted y yo leemos cuando participamos de la cena del Señor o de la Santa Cena. Vuelvo a repetirle, nosotros le hemos adjudicado el tema de Santa Cena o Cena del Señor, porque originalmente, literalmente era una cena. Jesús tuvo una cena como las que usted y yo nos damos el 24 de diciembre, ¿verdad? Con todos los poderes. Y en medio de que ya todo el mundo había comido, tomó pan y tomó una copa que fue de lo que había en la cena y nos dio esto. Nosotros, yo creo que deberíamos de hacerlo así, ¿verdad? Eh, yo esperaba que los hermanos Arturos me dijeran amén, pero no. Solo dos. Entonces solo con ustedes lo voy a hacer así nada más, porque ustedes me dijeron amén. Escúcheme, escúcheme. Este pan no es para todo mundo. Este es para los que aman la palabra. Voy para acá. Este pan no es para el que viene de visita necesitado, Señor, mírame, me muero. No, no. Este es para el que ama la palabra, se deleita en la palabra. Entonces se da cuenta que no todo mundo tiene acceso a este pan VIP. Porque no, a mí de ese pan, de la orilla, deme. No, este es pan fresco. El olor se siente allá, a cuadras se siente el olor que recién lo están sacando. Es un pan, hermano, es como el pan de la tribu de Aser, un pan sustancioso, significa grueso, alto en proteína, carbohidrato y no sé cuántas más cosas. Entonces, este tipo de pan está disponible para el que se mete a aguas profundas. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿tú ya has comido de ese pan? Hermano, porque, a ver, hay de pasteles a pasteles. Sí, y no quiero hacerle propaganda a nadie porque no nos patrocinan con pasteles, pero sí o no que hay pasteles. ¿Qué vale ese? 80 pesos y ya usted sabe la calidad del pastel. Y el otro es más pequeño, ¿qué vale? 600. Dios, qué caro, dice uno, ¿verdad? Pero cuando usted prueba un bocadito de eso, Dios mío, ¿me está entendiendo? Esto ocurre acá. Cuando usted ama la palabra, usted se deleita en la palabra, usted lee y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ya, de memoria. Pero cuando usted ama, usted lee con pasión, lee con amor, porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su único hijo para que yo, si creo, no me pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, dice la palabra luego, no es porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino vino a salvar al que estaba perdido. Hermano, cuando leemos la palabra, accesamos a este tipo de pan. ¿Se da cuenta? Que en la cena no habían ni 5,000 ni 4,000. Solo los discípulos. ¿A cuántos de ustedes les hubiese gustado ser discípulos del apóstol Pablo? No, ninguno. Yo creo que es que ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Porque
Fíjese que estudiando algo acerca de Eutico, Eutico son los cristianos que se sientan en las ventanas espirituales. Con un ojo ven en el mundo y con otro ojo ven la iglesia. Pero quiero es que Eutico estaba sentado, solo a él se le ocurre sentarse en la ventana de un tercer piso. Hoy me subí a un lugar, a un tercer piso, hermano, y estoy gordo, hermano. Me subí a bajar una cama y un ropero y Dios mío, qué tremendo. Pero Eutico estaba en una tercera planta, en una ventana. Y Pablo empezó a predicar y Pablo dijo, regáleme 5 minutos. Se llegó la medianoche. Eutico cabeceaba del sueño y se cayó. Gloria a Dios, cayó adentro, porque si cae afuera, lo enterramos. Cayó adentro. Pablo lo levantó muerto y lo resucitó. Y después de que lo resucitó, siguió predicando hasta el alba, o sea, hasta que amaneció. Nosotros que a las 12 nos vamos y a las 10 venimos a la vigilia. Pero eso no. Pero esas son cosas, hermano, que ocurren allá de donde yo vengo. Acá no, acá no. El pan que se sirvió en la Santa Cena es para los discípulos. ¿Sabe? Diga conmigo otra vez el pastor. El pan que se sirve en la Santa Cena, desde el punto de vista que lo estamos viendo, es de la gente que viene al discipulado no porque le toca, sino porque quiere. ¿Verdad que otra vez fui yo? Es de la gente que viene no porque le toca, sino porque quiere. Sino porque han aprendido a que le duela cuando no hay discipulado. Yo prefiero que movamos un culto así, no un discipulado. Y si movemos uno, sepa que la cosa está cardíaca. Óigame, comieron los discípulos. ¿Quién fue el que no comió? ¿Quién fue el que no comió? Dígalo sin miedo, si ya se murió. Judas. ¿Por qué Judas no comió? Si era parte, porque su corazón estaba en otro lado. Esta es una buena pregunta para nosotros. Si yo nunca he comido este tipo de pan, entonces ¿en dónde tengo mi corazón? Porque yo no sé si a usted le ha tocado, hermano, estar masticando algo mientras se está imaginando otra cosa. Dice, estos frijoles que sepan como a sopa de mariscos. ¿Ah? Y este vaso con agua que sepa a limonada. Coca-Cola no, porque eso no es de Dios, a limonada que sepa. Entonces, Judas no comió de este pan, no porque no hubiera en la mesa para él, había en la mesa para él, sino que su corazón estaba en otro sitio. Y cuando usted y yo tenemos el corazón en otro sitio que no sea en la mesa del Señor, entonces Dios dice, no puedes servirme a mí y al otro Señor. O me sirves a mí o le sirves al otro. ¿Y Judas le sirvió? Al otro, él y toda su generación. Entonces yo quiero que una vez más usted le pregunte al que está a su lado, ¿comes ese pan? Y agrégale una segunda pregunta, ¿voluntariamente o forzosamente? Ok, ahí está el asunto, ¿verdad? No, yo vengo al discipulado por no ver bravo al pastor, no me mando, si yo me enojo solito, pero es porque nos beneficia. Ahora vea el siguiente pan, y este yo creo que le va a encantar a todos, Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Déjenme le doy contexto para que se goce. Jesús ha muerto. 2 de sus discípulos van a un lugar llamado Emaús. Iban tristes, platicando entre ellos dos todo lo que pasó, las experiencias. Y dice que justo cuando van en medio del camino, un personaje se les agrega. Iba platicando con ellos y les pregunta, ¿y de qué hablan ustedes? Y ellos todavía con tristeza le dicen, y es que eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén en los últimos días. De cómo mataron a Jesús, un gran profeta. Ya no dicen el Mesías, ya no dicen nuestro Señor, dicen un gran profeta. Y van hablando y llegan hasta una casa
Y ahí Jesús comparte el pan con ellos. Pero mire lo que pasó luego del versículo 31. Entonces les fueron, ¿cómo? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Este pan, este pan es el que nos trae revelación. Es el pan que nos alumbra el entendimiento. Este pan es el que nos permite entender qué es lo que ahí dice, entender qué es lo que Dios está haciendo, entender qué es lo que Dios me está hablando. Cuando yo vengo a comer el pan que se le sirve a los 5,000, yo soy saciado en mi necesidad, pero hasta ahí. Cuando yo me como el pan de los 4,000, mi alma es trabajada. Pero cuando yo me como el pan que se sirve en la Santa Mesa, yo soy instruido, yo soy formado. Pero cuando me como esto, yo acceso a la revelación de Dios. No me quedo con una palabra simple, no me quedo con el logos, tengo acceso al rema de Dios. No me quedo con la palabra escrita, me quedo con lo vivo que esa palabra quiere transmitirme. Entonces yo quiero que usted así sutilmente golpee a alguien en su nariz y diga, ¿le está escuchando? Espera, no literal, ¿verdad? Porque escúcheme, la palabra de Dios, Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Ya lo olvidó. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas el pan que trae revelación a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, hermano, levánteme su Biblia, levánteme su Biblia. Si es suya, si es prestada, guárdela más bien. Levánteme su Biblia y diga conmigo, esta es mi Biblia. Hay revelación aquí. Voy a accesar a ella. Óigame, mire esto. Yo le voy a pedir algo en el nombre de Jesús encarecidamente. No vuelva a leer su Biblia. Amén, dijo alguien. Hágame el favor de no volver a leer su Biblia. Pastor, ¿qué me está diciendo? No estaba hijo, pero póngalo Josué 1:8. Josué 1:8. Ya usted lo sabe. Nunca. ¿Cuándo? Se apartará. ¿De dónde? Oiga, ¿dónde tenemos que tener la palabra? Aquí, allá, ¿dónde? Porque la palabra aquí es información, en la boca es una proclamación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que algunos ratos, ya conmigo, meditar. En el primer nivel de discipulado, cuando se estudian las disciplinas, se enseña acerca de estudiar la palabra, pero también se enseña de cómo meditar la palabra. Todo mundo llega hasta el nivel de estudio, pero no el nivel de meditación. Cuando usted medita la palabra, usted entra en una capacidad de aprenderse, si es posible, capítulos enteros. Porque la meditación de la palabra, le voy a poner un ejemplo y no se me vaya a ofender. Pero ¿cuántos han visto cuando las vacas están comiendo? Las vacas hacen algo, creo que hay unos cuantos animales también, pero ¿qué hacen las vacas? Comen, hagan y luego ¿qué hacen? Cuando están descansando, ¿qué hacen? ¿Y cómo se le llama eso? Rumiar. Mira al que está a su lado y dígale, si no has rumiado la palabra, te estás perdiendo de una tremenda bendición. Le voy a contar algo que yo ya se lo he contado a usted. Yo aprendí o crecí escuchando en la iglesia que cuando uno va a leer la Biblia, uno no haga esto. Mire, Señor, voy a leer la Biblia donde caiga. Ve y ahórcate. No, eso no. Hasta se hace chiste de eso. Escúcheme. Cuando yo laboraba, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, en contra de mi voluntad toda la vida, pero 4:30 de la mañana. Uno de hombre, no, uno de hombre, ¿verdad? Solo va al baño, le hace así y para afuera, ¿verdad? O sea, queda como nuevo, no ocupa tanto tiempo.
Yo entraba, me bañaba, salía y me quedaban 5 a 10 minutos antes de salir a donde tomaba el autobús. Entonces, yo hice un trato con el Señor. ¿Me escuchó? Yo hice un trato con el Señor. Le dije, Señor, me levanto temprano, cambio, me alito temprano y yo voy a pedirte que me des una palabra para cada día. Mi trato fue este: yo voy a abrir la Biblia en cualquier lado, y yo venía y hacía esto. Y a veces caía en Salmos, a veces caía en Apocalipsis, donde sea, pero yo así la abría. Y yo empezaba a leer, y yo leía o un capítulo o algo, siempre había una palabra para mí. ¿Qué hacía yo? Cuando yo identificaba cuál párrafo, cuál texto o cuál palabra era para mí, cerraba mi Biblia. Me iba a esperar bus y yo me iba masticando en mi subconsciente aquella palabra. En todo el transcurso del bus, yo iba pensando en aquella palabra. Y cuando ya llegaba al trabajo, que obviamente ya vienen los compañeros y hablan y todo, entonces yo trataba de que esa palabra me estuviera ministrando todo el día el mayor tiempo posible. Eso me enseñó a mí a memorizarme versículos y no se me olvidan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no leí, no estudié, medité, que fue diferente. Cuando usted medita la palabra, usted puede llegar al nivel de venir acá y decir, abran su Biblia en X libro, y sin usted leer la Biblia, usted lee todo lo que el pasaje dice y empieza a predicar, y luego dice, póngame a tal texto, y luego y usted dice, y alguien viene y dice, ¿cómo hace para saber tanta Biblia sin leer la Biblia? Claro, porque no estudió, meditó. Entonces, hermanos, leer la Biblia lo hace cualquiera. Cualquiera lee la Biblia. No me vaya a malinterpretar cuando yo dije que no vuelva a leer la Biblia. Lo que yo quiero es que usted vaya más allá todavía. Hermanos, yo vengo aquí, yo y todos los que predicamos venimos aquí y oramos al Señor que nos dirija para ministrarle una palabra. Pero de repente la palabra que predicamos hoy no aplica a lo que usted está viviendo. ¿Me explico? No aplica, quizás aplica a los de ellos, al otro, pero quizás a usted no aplique. ¿Qué significa esto? No es que la palabra no sirvió para usted, porque la palabra es buena en todo tiempo. Pero como usted tiene su propia Biblia, y más que su Biblia, el Espíritu Santo también vive dentro de usted. Usted tiene y debe de tomar tiempo diario. Decirle, Señor, revélame tu palabra. ¿Cómo hay que decirle? Revélame tu palabra. Revelar es mostrar, es evidenciar. Estamos en el año de la revelación. Y no es que solo ahorita, toda la vida ha sido de revelación. Lo que pasa es que usted y yo nos hemos cerrado a eso. Entonces, Señor, ilumíneme. ¿Qué debo hacer en esta situación? Y Dios lo va a llevar a una palabra, a una historia, a un pasaje de la Escritura. Y eso le va a permitir a usted tener herramientas. Estos varones que iban camino a Emaús iban llenos de tristeza. Pero cuando la palabra, el pan que comieron, les abrió el entendimiento, el luto se disipó y creció el gozo. Hermanos, ¿sabe qué hicieron? Era de noche. Lo normal en aquellos tiempos era que de noche no caminaba nadie por los peligros, por la oscuridad. Era tanto el gozo que regresaron corriendo a Jerusalén a decirles: ha resucitado, lo hemos visto, ha estado con nosotros. Cuando la revelación a nosotros llega a nuestras vidas, la oscuridad, las tinieblas no es obstáculo, porque nos abrimos paso en medio de ello, porque lámpara es a sus pies nuestra palabra y lumbrera nuestro camino. Pero cuando usted y yo nos conformamos con escuchar el versículo que el pastor dijo, ¿dónde lo dijo? No sé. Nos vamos a casa con lo que se escuchó desde acá. Usted y yo quedamos. ¿Sabe cómo es escuchar únicamente el versículo, la palabra, y no comer nada? Es como llegar a un restaurante y solo oler la comida. Se sentó y dice: ya estoy lleno.
y se va. Pregunto, ¿comió? No. ¿Cómo va a llegar a su casa cuando se acueste? Aquí venimos a comer al Señor, comernos al Señor. Entonces, este pan es el pan que trae revelación, que trae entendimiento. ¿Por qué estamos orando ahorita? Hermano, yo le he contado a usted, una de esas mañanas que yo abrí la Biblia, la abrí en Ezequiel, el capítulo 30, si no me equivoco. La abrí y empecé a leer acerca del pecado de Israel. Y llegué a un versículo que dice, en otra traducción decía, cuán enfermo tienes el corazón para hacer obras de una ramera desvergonzada. Yo le estaba pidiendo una palabra al Señor. Y mi palabra, o la palabra que yo le pedí, fue por esto. ¿Por qué me cuesta tanto serte fiel? ¿Por qué por más que yo oro para vivir en santidad, para serte fiel, ¿por qué me cuesta tanto serte fiel? Y Dios me respondió con esa palabra. ¿Qué me estaba haciendo Dios? ¿Me estaba haciendo querer sentir mal? No, me estaba revelando la condición de mi corazón. Cuán enfermo. La versión Reina Valera creo que dice, cuán inconstante es tu corazón. Pero la versión Palabra de Dios para Todos decía, o lenguaje actual no recuerdo, dice, qué enfermo tienes el corazón. ¿Sabe cómo pasé todo ese día yo? En el trabajo. Porque me dolió lo que el Señor me dijo. No me dolió de que qué malo eres, sino que gracias, Señor. Pero me dolió saber que esa era mi condición delante de Él. ¿Por qué estamos orando estos 21 días? Para que Él nos revele nuestra condición. No para venir, hermano, ¿y por qué tan triste? Es que el Señor me dijo que yo soy un gusano. No, es para que usted se convierta en mariposa y huele. No en aquella verdad que cantaban aquellos bandidos por allá. Entonces yo quiero que usted ponga su mano sobre el que está a su lado, el que está delante o el que está atrás o quien sea. Y dígale, oro en el nombre de Jesús. No, métale ganas a eso, oro en el nombre de Jesús. Para que el pan que se comía en Emaús, también lo puedas comer tú. Y se abran los ojos del entendimiento. Se abre espíritu de revelación en tu vida. Espíritu de ciencia sobre ti. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ahora, un último pan. Juan 21:9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esto usted lo conoce. Pedro, el gran apóstol, decide volver atrás. Y Pedro era tan influyente, pero tan influyente, que otros discípulos le preguntan, ¿a dónde vas? Y él dice, yo a pescar. Y dijeron ellos, vamos contigo. Pedro no lo llevó. Pero el hombre era tan influyente que lo que él hacía era una alta influencia para otros discípulos. Se van con él, usted conoce perfectamente, están pescando nada, porque literalmente no habían agarrado nada. Y de repente alguien le grita desde la orilla. Jesús, obviamente, no tenía la forma física de como cuando andaba con ellos. Tenía otra apariencia física, por eso no lo conocían. Entonces pregunta y dice, ¿de casualidad tienen algo de comer ahí? ¿Algún pancito, algún pececito? Dice, no, no hemos agarrado nada, dijo el Pedro de ella, quizás molesto. Él viene y dice, echen la red a la derecha. Y esa canción ya se la sabían los discípulos. La echan a la derecha y usted conoce, que sacan un montón de peces. Cuando sacan un montón, dice, es el maestro. Pedro se tiró al agua, llegó nadando hasta la orilla. Cuando llegó a la orilla, Jesús ya no estaba pidiendo comida. Ya tenía un pez, tenía pan para darles. Hoy con esto, el pan que aparece aquí es el pan que trae restauración ministerial. Toda aquella gente que abandonó un servicio que hacía al Señor, toda aquella gente que está pensando en dejar de servir al Señor, toda aquella gente que dejó de funcionar en algún don, en algún talento que Dios le daba, necesita comer este pan. Porque este pan es el que nos devuelve al ministerio, es el que nos devuelve a la función. Cuando Jesús le da este pan a Pedro,
lo comisiona y le dice: pastorea mis ovejas, apacienta los corderos. Y otra vez más le vuelve a decir pastorea, lo manda a pastorear. Le está diciendo Jesús a Pedro: sé que te equivocaste, pero yo no te llamé por tu perfección. Te llamé por el diseño que yo elaboré de ti desde antes de la fundación del mundo. Grábese esto en su mente. A usted Dios no lo llamó porque usted sea perfecto, porque usted sea bueno, porque usted sea mejor que otro. Quizás usted es el peor de todos los que está aquí. Quizás yo sea el peor, pero Dios nos llamó por gracia, misericordia. No para el que corre, no para el que grita, sino para aquel que de quien Él tiene misericordia. Entonces este pan es el que nos restituye en el ministerio. Quizás usted ahorita no ocupa este pan, pero seguramente conoce a alguien que ocupa una canasta de este pan. Yo quiero que usted vea al que está a su lado y dígale: el pan del mar de Tiberias, o Tiberiades, o de Galilea, como te quiera decirle, porque era el mismo, está disponible para ti. El pan que cuando te lo comes te trae a memoria que Él te diseñó, te ungió, te preparó para serle fiel en algún área de ministerial. Pastor, ¿a qué se refiere con un área ministerial? De servicio, porque ministerio tiene que ver con servicio. ¿Cuántos aquí fuimos llamados por Dios para servirle? De repente usted nunca ha ejercido alguna función dentro del templo, pero quizás antes usted evangelizaba por todos lados. Donde quiera que iba, compartía la palabra. Donde quiera que usted andaba, compartía la paz de Cristo que había en usted, y usted dejó de hacerlo. Jesús tiene ese pan para usted. Porque servir aquí es muy fácil. Hay gente a la que Dios la ha llamado solo para servir aquí. Pero hay muchos, que son la mayoría, por no decir todos, nos ha llamado para servirle de esa puerta hacia afuera. Porque allá donde usted llega, no llegan sus hermanos, no llego yo, pero sí llega la gracia de Cristo que está en usted. Entonces, 5 tipos de panes. ¿De cuántos hemos comido usted y yo? El pan que sacia una necesidad personal en mí, sea física, sea espiritual. El segundo pan, que es el que sacia una necesidad emocional en mí, que sana mi alma. El tercer pan, que es el pan que comen los discípulos, el que quiere palabra, el que quiere saber más, el que pregunta por qué esto, por qué lo otro. El cuarto pan, el que nos abre el entendimiento, nos da acceso a la revelación. Y un quinto pan, que es el que nos restituye, es el pan que dice Jesús: no te desecho por tus errores, más bien los voy a usar para glorificarme más en tu vida. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y nos quedan 7 minutos. Y que esta palabra quede guardada en su mente y en su corazón. Pero yo quiero que tomemos